Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Muy buenas a todos, soy Jorge Marín y es un placer invitaros a pasar al otro lado del micrófono. En esta entrega de la sección histórica llamada Arqueología Podcastera me vais a permitir que os hable un poco de cómo llegué a engancharme a este formato de audio a la carta, de cómo el podcasting llegó a mi vida y de cómo un podcast en concreto me ayudó a descubrir un mundo de horas infinitas de entretenimiento. Hace ya 11 años, en una lluviosa tarde de un sábado otoñal de 2009, un joven Jorge estaba trabajando en su oficina. Lógicamente no podía ponerme a ver la tele mientras trabajaba, pero sí que podía escuchar la radio. Harto de darle vueltas y más vueltas a las mismas canciones de música, decidí buscar por internet para ver si encontraba alguna cadena de radio o algún programa de radio redifundido sobre un videojuego que por aquel entonces me tenía súper enganchado, el archiconocido WoW, World of Warcraft. La casualidad quiso que me encontrara con Trastos de Guerra, un podcast que sin yo saberlo ya se había acabado. De hecho, cumplía un año por aquel entonces y sin darme cuenta devoré sus 6 únicos episodios. Aunque esa fue la primera vez que le di al play en un podcast, no lo considero mi primer podcast entre comillas y ahora descubriréis por qué. Una vez consumí esos 6 primeros episodios, seguí investigando y tal y como seguramente os haya ocurrido en alguna ocasión a todos vosotros, un podcast os habrá llevado a otro, de ahí a otro, y de ahí a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso mismo fue lo que me pasó a mí con Cánticos de Leyenda, mi segundo primer podcast, podríamos decir. Y a ese sí que lo considero mi primer podcast. Jamás estaré lo suficientemente agradecido a Carlos Murillo, @magnabook, que grabase ese programa y lo que hizo por mí. Simplemente me nombró en el tercero de sus episodios. Ya ves tú, que tampoco era una gran hazaña. Sin embargo, que un locutor, que ahora yo llamaría podcaster, hablase de mí, me dejó boquiabierto. Y esa es una de las razones por las que amo tanto este medio, la conexión con el oyente. Que un oyente te mande feedback es una sensación increíble, pero como oyente, la primera vez que oyes que ese podcast o podcaster te devuelve el mensaje y responde, es una sensación indescriptible. No será la última vez que grabe un episodio de Arqueología Podcastera sobre Carlos y su Cánticos de Leyenda, ya que hace unas semanas que encontré su blog y desenterré unos cuantos posts que al menos para mí son historia del podcasting. Por desgracia, creo que los podcasts se han perdido en el olvido. Magnabook me enseñó lo que era realmente un podcast y recuerdo cómo vi crecer a ese programa llamado Cánticos de Leyenda y de cómo este evolucionó para convertirse en algo más grande llamado WoWesfera. También recuerdo cómo gracias a él me solté de la manita y aprendí a dar mis primeros pasos como un niño pequeño, convirtiéndome en oyente hasta llegar a mi siguiente podcast, Café Log. Pero eso será la historia de otro episodio. Si no quieres perderte ningún capítulo o ningún enlace a las noticias, herramientas, recomendaciones, eventos o curiosidades que traigo en este podcast, te invito a unirte a su canal de Telegram. Para entrar, solamente debes escribir t.me/al otro lado del micrófono y pasarás a formar parte de esta gran familia al otro lado del micrófono. Si todavía tienes ganas de más, puedes seguirme en Twitter, donde me paso todo el santo día hablando de podcast y, lógicamente, de podcasting. Mi usuario allí es @eov con V. Y ahora me quito el sombrero de explorador y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.